Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Hoy celebramos la fuerza, el talento y la determinación de cada mujer que transforma empresas, comunidades y países con su liderazgo. En este Día Internacional de la Mujer, reconocemos su impacto en la economía, en la construcción de un futuro más equitativo para todos. Con este reconocimiento a la mujer, damos paso a nuestros principales titulares. Panamá debe prepararse para enfrentar el impacto de la guerra en Medio Oriente. La principal empresa de generación de energía en Panamá pasa a manos del conglomerado BlackRock. Fraude electrónico en Panamá tuvo intentos por 125 millones de dólares en la banca. Y en finanzas personales hablamos sobre planificación escolar. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y en nuestro reportaje especial tenemos que BlackRock adquirió la empresa de generación eléctrica AES. Aquí les explicamos quién es BlackRock y qué representa AES en Panamá. Una de las mayores gestoras de inversiones del mundo, BlackRock, anunció la compra de la compañía energética AES en una operación que marca un nuevo movimiento estratégico en el negocio global de infraestructura energética y transición hacia energías más limpias. BlackRock es considerada la mayor administradora de activos del planeta, con más de 10 billones de dólares bajo gestión, y es un actor clave en inversiones globales en infraestructura, energía, tecnología y mercados financieros. A través de sus fondos y plataformas de inversión, la firma participa en proyectos estratégicos en múltiples sectores y regiones del mundo. Por su parte, AES es una multinacional energética con sede en Estados Unidos que opera en más de una decena de países y se ha posicionado como uno de los principales desarrolladores de proyectos de generación eléctrica, energías renovables y almacenamiento energético en América Latina. Para Panamá, AES es una de las compañías más relevantes dentro del sistema energético nacional. La empresa ha desarrollado inversiones que superan miles de millones de dólares en el país y opera algunos de los proyectos más importantes de generación y logística energética. Entre ellos destaca AES Colón, que incluye una planta de generación a gas natural y una terminal de gas natural licuado, GNL, en la costa atlántica, considerada una de las infraestructuras energéticas más modernas de la región. Este complejo no solo abastece al sistema eléctrico panameño, sino que también ha convertido a Panamá en un punto estratégico para el almacenamiento y redistribución de gas natural en el Caribe y Centroamérica. Además, AES mantiene participación en proyectos de generación hidroeléctrica, solar y eólica, lo que la posiciona como un actor clave en la diversificación de la matriz energética del país y en el impulso de la transición hacia fuentes más sostenibles. La entrada de BlackRock como nuevo propietario podría significar un mayor respaldo financiero para la expansión de proyectos energéticos, especialmente en áreas como infraestructura, gas natural y energías renovables. Para Panamá, el movimiento es relevante porque AES no solo es uno de los mayores inversionistas en energía del país, sino también un pilar para la seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico nacional. La nueva etapa abre expectativas sobre futuras inversiones y el papel que podría jugar el país dentro de la estrategia energética regional del gigante financiero. Avanzamos en nuestro segmento de Marítimo y Logística. Tenemos un reporte sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, ahora en manos panameñas. La nota a continuación. Panamá entra en una nueva etapa para su sistema logístico. El gobierno asignó de forma temporal la operación de los puertos estratégicos de Balboa y Cristóbal a dos de los mayores operadores portuarios del mundo. APM Terminals, del grupo Maersk, y Terminal Investment Limited, TIL, vinculada a Mediterranean Shipping Company, MSC. La medida forma parte del esquema de transición tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato anterior y busca mantener la continuidad operativa mientras se prepara una nueva licitación internacional permanente. El plan contempla una administración provisional de hasta 18 meses. APM Terminals asumirá la operación del puerto de Balboa, en el Pacífico, mientras que TIL administrará Cristóbal, en el Atlántico. Ambas compañías forman parte del grupo de operadores portuarios de mayor escala global. APM Terminals opera una red de más de 60 terminales en el mundo, mientras que TIL gestiona infraestructura portuaria en algunos de los puertos más importantes del planeta y moviliza decenas de millones de contenedores al año.
Para Panamá, la llegada de operadores ligados a Maersk y NSC, dos de las navieras más grandes del mundo, podría traducirse en mayor conectividad marítima, más confiabilidad en itinerarios y mayor atracción de carga, fortaleciendo la competitividad del hub logístico del país. En medio de la transición, Panama Ports Company, PPC, filial de C.K. Hutchison, cuestionó la medida y la calificó como una acción ilegal, señalando que evalúa acciones legales y arbitraje internacional. Mientras tanto, Serviestiva, empresa vinculada a las operaciones portuarias, aseguró que está colaborando con la transición técnica y reafirmó su compromiso con la continuidad operativa y la estabilidad laboral de los trabajadores. El desafío ahora para Panamá será garantizar una transición ordenada, mantener la productividad portuaria y diseñar un nuevo modelo de concesión que eleve la competitividad del sistema logístico nacional. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 5.5%. La proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2026, según la firma Mens Consultores. Ellos estiman también que según su análisis la inflación estará cercana al 1.1% y la tasa de desempleo proyectada para este año es de 7.4%. Todo esto impulsado por la reactivación de grandes proyectos, el dinamismo del canal y el fortalecimiento del centro financiero. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre planificación escolar. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema sensitivo para la planificación escolar después de los carnavales. ¿Habrán hecho un presupuesto suficiente? Hoy vamos a hablar sobre la importancia del ahorro y la organización financiera familiar. ¿Y qué es la realidad financiera en el hogar? Después de los carnavales llegan los gastos escolares. Muchas personas tienen que pagar matrículas, libros, uniformes, útiles escolares, mochilas, y no se planificaron. Estos gastos generan crisis financiera. Entonces, hoy vamos a ponerles varios ejemplos prácticos. En este caso, de 2 hijos en un hogar. ¿Cuántos serían los gastos recurrentes? Matrícula aproximadamente $300 si es una escuela privada. Libros 400, uniformes $240, útiles y oficina 280, un total estimado de $1,220. Pero ¿cómo organizar este presupuesto? Es lo más importante. Si planificas con 10 meses de anticipación, los $1,220 los divides entre 10 y serían aproximadamente 122 mensuales. Eso se planifica con 12 meses, $1,220 entre 12 serían 101,67. Esa es la clave. Separa aproximadamente $100 mensuales al mes y evitas una crisis de $1,200 al año. ¿Y qué es importante que sepan en estos momentos? Hay una exoneración del 7% a todo lo que tiene que ver con útiles escolares. Hay un decreto, el decreto Ley 17 de 1992, el cual exonera útiles escolares, y el decreto 6 estipula en la tabla de cuáles son esos artículos escolares que tienen en la exoneración de descuento del 7%. ¿Qué pasaría entonces si te cobran ese 7%? Guarda tus facturas y esas facturas te van a ayudar a ti para dónde reclamar, que es a Codeco. Guarda la factura, solicita una devolución del impuesto cobrado y a Codeco te tiene que poner un abogado de oficio para que te pueda ayudar y representar bajo esa figura. Recuerda que un consumidor bien informado tiene poder. Así que seguimos con Orlando. Gracias, Simón. En más información, en nuestro resumen de actualidad, tenemos que Panamá debe prepararse para un eventual impacto económico por la guerra en el Medio Oriente. Aquí la información. Iniciamos nuestro resumen y tenemos que la tasa de desempleo en Panamá se ubicó en 10.4%, de acuerdo con los resultados más recientes de la encuesta de mercado laboral divulgada por la Contraloría General de la República, lo que marca un retorno al doble dígito y refleja los desafíos que aún enfrenta el mercado laboral del país. El informe indica que más de 200.000 personas se encuentran actualmente desempleadas, mientras la economía mantiene un proceso de recuperación y expansión en distintos sectores.
A pesar del aumento en la tasa de desocupación, la encuesta revela que 27.547 personas adicionales lograron incorporarse al empleo, elevando el número total de ocupados a 1.968.748 trabajadores, un crecimiento aproximado de 1.4% respecto al año anterior. En otra información, una escalada del conflicto bélico en Medio Oriente podría generar impactos indirectos pero significativos en la economía panameña, principalmente a través del aumento del precio del petróleo, presiones inflacionarias importadas, volatilidad financiera y posibles alteraciones en el comercio marítimo global que incidirían sobre el Canal de Panamá y el Centro Bancario Internacional. El primer canal de transmisión sería el energético. Panamá es un importador neto de combustibles, por lo que un repunte sostenido del crudo por encima de los niveles actuales podría encarecer el transporte, la generación eléctrica y los costos logísticos. Esto tendría un efecto inmediato en la inflación, que actualmente se mantiene baja y controlada. Un choque petrolero podría empujar el índice de precios al consumidor por encima del rango proyectado de 1% a 2%, afectando el poder adquisitivo y los costos empresariales. El Canal de Panamá también podría verse impactado. Una desaceleración del comercio global o una contracción económica en Asia y Europa reduciría volúmenes de carga y afectaría ingresos por peajes. El Centro Bancario Internacional podría enfrentar volatilidad en los flujos de capital y en los mercados financieros, y encarecer el crédito internacional, lo que limitaría la inversión extranjera directa en el corto plazo. Por último, Panamá consolidó su liderazgo turístico en 2025 al recibir a más de 3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 8.2% y una histórica inyección de divisas de $6.583 millones. El reporte destaca el dinamismo del aeropuerto de Tocumen y el sector de cruceros, logrando además que más de 2.3 millones de turistas pernoctaran en el país, fortaleciendo la economía local y posicionando a la nación como el principal hub de congresos y convenciones de la región. Continuamos con nuestro programa y ahora en nuestro segmento de Compliance tenemos con nosotros desde Argentina a María Silvina Lendaro, con quien vamos a conversar sobre un tema de mucha importancia en esta rama del cumplimiento. María Silvina, bienvenida a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy, en el segmento de Compliance, vamos a hablar de las criptomonedas, un negocio que ha crecido a nivel mundial en los últimos años a una escala inimaginable. ¿Cómo estamos preparados desde Compliance, desde la mirada de la gestión de riesgos y de la prevención de delitos financieros para el buen uso de esta gran herramienta que son las criptomonedas? Tenemos distintos desarrollos de estas monedas a lo largo de todo el mundo y no solamente se utilizan como intercambio de divisas, como ahorro, sino también para el pago de diversos bienes y servicios que crecen día a día. Tenemos que estar preparados desde Compliance con un programa específico para las criptomonedas. Y no solamente para aquellas compañías, ¿sí?, que se dedican a la comercialización de las criptomonedas, sino también para cualquier tipo de organización que decide utilizar este medio como intercambio para el pago de bienes y servicios y también para cualquier negocio financiero que quiera realizar. Tenemos que tener dentro de nuestros programas de compliance las aplicaciones específicas y poder entender el negocio para detectar aquellos delitos financieros que pueden llegar a darse, ya que hoy los ciberdelincuentes están a la orden del día para seguir desarrollando diversos métodos para poder generar delitos. Entonces, tenemos que estar preparados, armar programas de compliance, concientizar en lo que tiene que ver con la identificación y el origen de la licitud de los fondos. Tenemos que aplicar las medidas de prevención de lavado de dinero y la prevención del fraude. Recuerden que tenemos que utilizarlo de una buena manera, bajo los lineamientos de los valores y la conducta dentro de lo que en las organizaciones tenemos en nuestros códigos de ética y hacer que el negocio de la utilización de las criptomonedas sea sostenible en el tiempo, sea perdurable y no que todos nuestros esfuerzos se vean
a través de un delito o de un fraude totalmente devastados. Entonces, pensemos en riesgos, pensemos en programas de compliance, regulaciones, tanto internacionales como las locales que podamos tener en cada uno de nuestros países. Utilicemos el sistema de criptomonedas para un bien sostenible financiero en el mundo. Los invitamos al diplomado de criptomonedas, inteligencia artificial y prevención de delitos financieros con estas nuevas monedas de utilización a nivel mundial en la Escuela de Negocios de Meetinkers. Saludos y volvemos a estudios. Continuamos con el programa y de inmediato nos vamos a Lima, Perú, donde se encuentra el analista José González, Managing Partner de GSG Advisory, con quien vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que obviamente mantiene agitados los mercados. José, bienvenido a Financiero News. Un placer, Orlando, siempre estar con ustedes. José, sin lugar a dudas, los mercados están en medio de una turbulencia constante, más ahora con esta situación que está ocurriendo en el Medio Oriente. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama y cuáles son los principales elementos a prestarle atención dentro de esta situación? Lo acaba de decir el presidente de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, el banco más grande del mundo, de los Estados Unidos, en términos de balance, que tenemos unos mercados de acciones que no están alineados necesariamente, que siendo sana, de alguna forma no justifica valoraciones que siguen retando la gravedad, independientemente de las correcciones que hemos tenido en el pasado en función de los efectos que puede tener la inteligencia artificial en la destrucción de valor de ciertos sectores representados por esas mismas acciones. Mencionaban en particular el sector de tarjetas de crédito, el sector de delivery de comida, el sector de software. A eso se agrega precisamente lo que señalas, Orlando, que las acciones de los Estados Unidos y de Israel el fin de semana en Irán están incrementando las tensiones en los mercados energéticos, en los que el petróleo Brent, que es el marcador, el crudo del Mar del Norte, que es el marcador de los precios del petróleo a nivel global, que se habían mantenido por meses durante el año pasado a niveles de 61, 62, 63 dólares el barril, empiezan a subir sistemáticamente. No suben después de los eventos de Venezuela del 3 de enero, porque Venezuela solo produce 1 millón de barriles, que no tiene un impacto sustancial, pero que empiezan a subir por el caso iraní, que produce 3 millones de barriles diarios y la mayor parte, casi su totalidad, van a China. Y que si se dejaran de producir, pues China tendría que salir a demandar ese petróleo en el mercado poniendo presión. Esos precios empiezan a subir hasta niveles de 72, 73 dólares el barril. Y luego de las hostilidades en Irán, de la eliminación del gran líder, el ayatollah Khamenei, en Irán el petróleo salta inicialmente a niveles de 72, se mantiene a niveles de 83, pero las expectativas son que si las hostilidades se mantienen, y el presidente Trump ha dicho que la fase de bombardeos desde el lado de los Estados Unidos podría prolongarse por 4 semanas, las expectativas en el mercado son que las cotizaciones podrían subir entre 108 y 130 dólares el barril, dependiendo de cómo se desarrollen las mismas, de que el conflicto se intensifique a nivel regional, cosa que está haciendo Irán, lo cual presionaría la inflación, que se ha mantenido en descenso desde aquel 9.1 del año 22 hasta 2.4, 2.7, vuelve a 2.4, teniendo que forzar a la Reserva Federal, que tiene un nuevo presidente en unas semanas, meses, a que suban a subir los tipos, y si suben los tipos, los efectos en los mercados van a ser inmediatos y deberían propiciar esa corrección que los mercados esperan y que no se terminan de dar. José, y en el medio de este panorama, siendo el petróleo el eje conductor de esa escalada inflacionaria, ¿qué sectores son los más vulnerables dentro de este paquete que van a ser afectados por todas las condiciones en la medida que este conflicto se extienda, que ya sabemos por lo menos 4 semanas? Y en general, el petróleo afecta a todo. Recordemos que durante la invasión en Ucrania llegamos también a niveles de 110 dólares el barril, si mal no recuerdo, pero fue muy puntual. Cuando los Estados Unidos y Noruega reemplazaron el petróleo ruso y el gas ruso con producción propia. En este caso, sin embargo, en la medida que se ha descabezado el liderazgo iraní y las versiones militares esta semana, es que cuando se iba a elegir a un nuevo líder, pues los volvieron a eliminar, que si Irán entra en un proceso de desgobierno
o anarquía y no hay un reemplazo del gobierno y de uno que mantenga una actitud constructiva de cara a Occidente, como está sucediendo con la presidenta Delcy Rodríguez en Venezuela, esa situación anárquica podría generar un conflicto que podría ser prolongado, manteniendo estos niveles del crudo a niveles muy altos. Y todo, Orlando, todo se mueve por petróleo, trenes, aviones, camiones, y en sociedades urbanas como la norteamericana y hoy día la global, eso va a seguir presionando los precios. Recordemos que esa inflación había bajado por un incremento en los tipos en los Estados Unidos de 11 veces a lo largo de 4 años, ¿sí? Del 2022 al 2026, al 2025, 3 años, y que si esos tipos volvieran a subir, pues volveríamos a la inflación. Y esa inflación bajaba, no solo por los tipos, sino porque el petróleo no se movía. Y hoy día ese petróleo al moverse va a tener un impacto inflacionario y empieza a aparecer nuevamente esa palabra que los mercados odian, que se llama recesión. El consumidor americano está saturado. El presidente Trump logra su elección en el año 24, entre otras cosas, por la inflación producida por el COVID-0 en China. Y el alcalde de Nueva York, Mamdani, es elegido también por esta nueva tendencia política que se llama affordability, la asequibilidad. La gente no le alcanza el dinero para pagar el alquiler, la hipoteca, la cuota del automóvil, internet, el teléfono celular. Y lo que va dejando al final es los alimentos, donde la inflación se ha mantenido relativamente alta. Un retorno a la inflación generaría un malestar social y político. Hay elecciones de medio término en noviembre en los Estados Unidos y un impacto en un consumidor que no termina de recuperarse, y si las tasas de interés suben, la actividad económica baja, pues los múltiplos de los mercados de acciones no se pueden justificar, que es lo que acaba de decir Jamie Dimon. Definitivamente que hay un escenario poco motivador, si se quiere decir, o poco optimista hacia el futuro y en función a lo que dure este conflicto. Lo que sí está claro que hay que prepararse para una escalada inflacionaria en los próximos días, José. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisory, aquí en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te agradecemos y te volveremos a tener en una próxima edición. Un placer siempre, encantado. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología, ¿sabía usted que en el 2025 la banca panameña sufrió intentos de fraude electrónico por 125 millones de dólares? Conozca los detalles a continuación. Los intentos o sospechas de fraude electrónico en Panamá sumaron 125 millones al cierre de 2025, equivalentes al 4.2% de las utilidades del sistema bancario, mientras que los eventos de fraude reportados totalizaron 20 millones, según cifras oficiales, encendiendo las alertas del sector financiero y acelerando una respuesta coordinada en materia de prevención y ciberseguridad. El crecimiento de los intentos de fraude evidencia la magnitud del desafío en un sistema financiero cada vez más digitalizado, donde la banca móvil, las transacciones electrónicas y los pagos en línea amplían la superficie de riesgo. En este contexto, la prevención se posiciona como la primera línea de defensa para mitigar pérdidas económicas y preservar la confianza del público. Ante este escenario, la Asociación Bancaria de Panamá, ABP, anunció el 6º Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física, con un enfoque prioritario en la contención del fraude inteligente y las amenazas digitales emergentes. Con este movimiento, el sector bancario panameño refuerza su respuesta institucional frente a un fenómeno que no solo impacta resultados financieros, sino que pone a prueba la confianza en el ecosistema digital. La magnitud de los 125 millones en intentos de fraude confirma que la ciberseguridad y la educación financiera se han convertido en prioridades estratégicas para la estabilidad del sistema. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.